historicidad e incertidumbre ante la totalidad, ¿sí? Es un texto un poco más largo que los otros, pero lo vamos a ver. Bueno, primero dice que la iniciación en la filosofía, nosotros no nos iniciamos, sino que nosotros siempre lo tuvimos. Fue una tradición que remite desde antigua Grecia, de los griegos. La filosofía en esa época era una actividad, una praxis que existía mientras se hace, mientras se actúa y mientras se actualiza, ¿sí? Nosotros, para que la filosofía siga existiendo, tuvieron que existir, después de la antigua Grecia, personas que sigan filosofando, personas que se sigan haciendo preguntas y pensamientos, ¿sí? Ahora, esa sería la primera idea principal, ¿sí? Ahora, la segunda idea principal es que la filosofía es histórica. ¿Por qué la filosofía es histórica? Porque si yo quiero comprender un pensamiento filosófico, me tengo que remitir al contexto sociocultural en el cual fue realizado. ¿Se entiende? Porque si no, no lo voy a poder entender, ¿sí? Por ejemplo, si yo leo el contexto, si yo leo la frase de Sócrates que dice: yo solo sé que no sé nada, no me otorga ningún dato, ¿sí? Si yo lo digo en la actualidad a otra persona, va a pensar que que soy un boludo, ¿sí? Que no sé nada, ¿sí? Es por eso que es tan importante saber el contexto en el cual fue realizado para poder realmente entender ese pensamiento, ¿sí? Y no solo se remite en saber el pensamiento de esa persona y el contexto de esa persona, sino que también tengo que saber mi propio contexto, ¿sí? Y nada. Y esto no solamente ocurre con nosotros, sino que ocurre también con los filósofos actuales, ¿sí? Como por ejemplo, como para citar un filósofo fuera del libro de curso de ingreso, un filósofo actual, tenemos a Martín Baró, que habla del latino indolente, ¿sí? Que dice que en la actualidad, en la época del capitalismo, hay personas que son pobres, pero no son personas que son pobres porque no quieren. No es que existe una cultura de la pobreza y porque es pobre va a morir pobre, no, sino que es por una estructura macrosocial que impide que acceda a mejor oportunidad una mejor oportunidad, para poder salir de la pobreza. Y esto termina provocando que se resigne, ¿sí? Por ejemplo, acá les traje un fragmento de un diario acá hay 5 cuadras de cola por un puesto de trabajo en La Plata, ¿sí? Que era para ser mesero nomás. Y nada, habían 5 cuadras, ¿sí? O sea, ¿cómo querés salir de la pobreza si tenés que hacer 5 cuadras por un laburo normal? Encima es mal pagado, generalmente. Nada, es eso, ¿sí? Nos tira dos ideas principales acá. La primera es esto, ¿sí? Para que nosotros filosofamos desde la antigua Grecia y la filosofía preexistió porque las personas seguían filosofando. Y la segunda idea principal es que la filosofía es histórica. ¿Por qué es histórica? Porque si yo quiero pensar, si yo quiero entender un pensamiento filosófico, me tengo que situar en la época donde fue realizado. Entonces tengo que comprender el contexto en el cual se encontraba el filósofo, porque si no, no lo voy a poder comprender, ¿sí? Y lo mismo con los filósofos actuales. Ahora, ahora, en la actualidad, en el siglo XXI, nosotros vivimos en un mundo fragmentado, roto, locado, estallado, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de este reloj y vamos a buscar un significado, ¿sí? ¿A qué hace referencia la palabra estallado? Por ejemplo, yo viajo en colectivo y está estallado. Significa que está muy lleno el colectivo, ¿sí? Y a su vez está roto, fragmentado, está recortado en pedacitos, ¿sí? Bueno, esto sucedió por la globalización, ¿sí? Cuando se globalizó el mundo, unió al hombre y al Dios y se generaron muchas vinculaciones y se articularon todos los hombres del mundo y se englobó a toda la totalidad del mundo. Esto fue impulsado por lo que es el mercado, la ciencia y las técnicas modernas. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto que me está diciendo acá? Ahora, antiguamente, nosotros, si vivíamos en un pueblito, solamente teníamos el conocimiento del pueblo, ¿sí? Entonces, el conocimiento era mucho más pequeño y no tenía tanta complejidad. Ahora, como toda la sociedad está conectada por la globalización, esto generó que
los diferentes conceptos, pensamientos y el entendimiento sobre las cosas sean mucho más enormes, todo sea mucho más detallado, complejo y meticuloso, ¿sí? Entonces, es mucho más complicado que la persona sepa todo, ¿sí? Es casi imposible, ¿sí? No existe persona que sea experta en todo, ¿sí? Entonces esto terminó produciendo que el mundo se fragmentó, ¿sí? O sea, se tuvo que fragmentar el conocimiento, porque a medida que se fue básicamente detallando con mayor complejidad, cada vez se fue complejizando mucho más, ¿sí? Entonces esto llevó una fragmentación del conocimiento, ¿sí? Entonces, antiguamente una persona en la antigua Grecia sabía qué cosas, sabía filosofía, política, economía, sociedad, religión, sabía todo, ¿sí? Actualmente, actualmente como el mundo está mucho más detallado y mucho más complejo, eh, el economista solo sabe de economía, el politólogo solo sabe de política. Y de hecho eso se puede ver prácticamente en la medicina. ¿Qué es lo que tenemos en la medicina? Antiguamente había un solo médico para todo. Tenía comprensión de la totalidad, pero era mucho más simple. Ahora, lo que vamos a decir es que hay un médico para una sola parte del cuerpo y siempre hay incertidumbre ante la totalidad. Porque antes la persona no se hacía muchas preguntas porque lo sabía todo, ¿se entiende? Entonces como que no costaba tanto. Ahora como la persona no lo sabe todo, porque los conceptos están muy detallados, ¿sí? Y son muy amplios, se genera esto de incertidumbre en la totalidad, y esto es porque es todo demasiado complejo y no tiene tiempo para saberlo todo, ¿se entiende? Entonces, en la antigüedad, un médico te trataba y en la actualidad, un médico, si no es de su área, ¿qué hace? Te deriva, ¿sí? Porque no sabe lo que tiene, entonces te deriva, ¿sí? Y nada. Entonces, es esto, cuando hace referencia a la incertidumbre ante la totalidad y lo que es la comprensión de la totalidad, y cuando hace referencia a esto del mundo fragmentado, hace referencia a todo esto de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? El poder otorgado por las ciencias nos ha desbordado, ¿sí? Quiere decir que el conocimiento obtenido por las ciencias está muy completo y está mucho más complejo y nos desbordó más de lo que podemos aprender, más de lo que puede aprender un hombre, ¿sí? Entonces esto nos conlleva a que la capacidad del control, ¿sí? Disminuya. O sea, nosotros vamos a saber mucho más cómo funciona el objeto, entonces vamos a aumentar nuestra capacidad de control, ¿sí? Eh, pero vamos a tener, ¿qué cosa? Incertidumbre. Nos va a generar incertidumbre porque no vamos a saber muchos conceptos que nos rodean, muchas cosas de la realidad no la vamos a saber, porque nos concentramos solamente en ese fragmento. Y como sabemos solamente ese fragmento, aumenta lo que es la imprevisibilidad, ¿sí? Los imprevistos. Antes, como sabíamos todo, ya sabíamos qué es lo que podía llegar a pasar. Ahora, como solo sabemos un pedacito, pero lo sabemos bien, pueden pasar cosas que no lo habíamos previsto, ¿sí? Que hace referencia a esto, ¿sí? Y después hay unos conceptos extras que agarra este texto, ¿sí? Que nos habla primero de racionalidad instrumental. Después nos habla de lo que es objetivo y de lo que es subjetivo, ¿sí? Vamos primero con la racionalidad instrumental, ¿sí? La racionalidad instrumental consiste en calcular los medios para alcanzar determinados fines con el menor gasto y el mayor rédito posible, ¿sí? Y esto aplicado a la vida real genera pérdida del sentido y cosificación de lo humano, ¿sí? O sea, ¿a qué hace referencia esto de la racionalidad instrumental? Hace referencia a que nosotros fragmentamos los diferentes conocimientos, ¿sí? Para tener un mayor control, ¿sí? Para conocerlo mucho más y tener un mayor control. Y esto nos produjo que tengamos menos gasto y un mayor rédito, un mayor resultado, ¿se entiende? Ahora, si esto lo aplicamos al ser humano, genera qué cosa? Cosificación del ser humano porque lo vamos a ver como una máquina, ¿sí? Ya
Ya no lo vemos por lo que es, sino que lo vemos por el gasto y el rédito que puede llegar a generar, y a su vez genera pérdida del sentido, ¿sí? El sentido en la vida de la persona, ¿sí? Entonces, esto es racionalidad instrumental, ¿sí? Ahora, a partir del concepto de racionalidad instrumental, nosotros vamos a resumir lo objetivo y lo racional, ¿sí? Objetivo y racional es aquello que tiene una utilidad para algo, ¿sí? Y vamos a decir que lo racional cumple la función para lo que fue creado. Y lo irracional, todo lo que no cumple una función, ¿sí? Por ejemplo, un cardiólogo cura el corazón. Entonces eso es racional, ¿sí? Es racional porque va a cumplir para lo que fue creado, ¿sí? Pero bueno, de vuelta, como lo vemos solamente como una herramienta que busca un fin, estamos como cosificando al ser humano, lo vemos como una máquina, ¿se entiende? Y a su vez, este cardiólogo, como solo abordó la cardiología, va a tener incertidumbre ante la totalidad, porque diferentes conceptos, o sea, no va a saber casi nada, por ejemplo, de política, de economía, ¿sí? No va a ser un experto en política o economía. La persona va a tener incertidumbre ante la totalidad frente a esos temas, ¿se entiende? Pero bueno, va a saber esto de la cardiología mucho más complejo, ¿sí? Y bueno, el objetivo, de vuelta lo mismo, es la fragmentación del hecho. Mientras más lo fragmentas, más, a mayor fragmentación vas a poder estudiarlo con mayor complejidad, entonces vas a tener que cosa mayor control, ¿sí? Pero a su vez esto te genera mayor incertidumbre, ¿sí? Porque no vas a poder ver la totalidad del objeto de estudio. Vas a ver solamente un pedacito, ¿se entiende? Eh, y nada, y es esto. Y lo subjetivo es lo contrario a esto, ¿sí? Es cuando el hecho no se fragmenta, entonces vas a tener menos control, pero vas a tener menos incertidumbre ante la totalidad, ¿sí? Y actualmente, la pregunta que nos deja este texto al final es esto. La renuncia que nosotros tuvimos a este mundo fragmentado, ¿fue consciente o querida o un olvido? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos globalizamos, ¿sí? Y incorporamos todas las diferentes sociedades y los conceptos se fueron complejizando cada vez más, el mundo cada vez se fue fragmentando más, porque cada vez los conceptos se complejizaban más, se volvían más racionales, más objetivos, nos daba mayor control, pero ¿qué era lo que pasaba? Nosotros no podíamos llegar a estudiarlo todo, entonces nos generaba esta incertidumbre ante la totalidad, ¿sí? Entonces, frente a esto, nosotros realizamos esa renuncia, o sea, nosotros elegimos vivir en un mundo fragmentado, ¿fue consciente, fue querido o simplemente nos olvidamos de lo que era básicamente vivir con una comprensión de la totalidad? ¿Sí? Esa es la pregunta que te lo hace, ¿sí? Hay un autor, ¿sí? Que dice que lo pequeño es hermoso, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia esta frase? Lo pequeño es hermoso porque lo vas a conocer en su totalidad, ¿se entiende? Y al conocerlo sobre su totalidad, simplemente lo conoces todo. Sabes lo que puede llegar a pasar. No hay imprevisibilidad, ¿se entiende? En cambio, en el mundo que vivimos actualmente, todos los diferentes conceptos con la globalización se fueron complejizando y nosotros vivimos en una deriva de incertidumbre, ¿sí? Donde sabemos solamente un pequeño fragmento de todos los conocimientos que hay en la realidad. Entonces esto nos genera una incertidumbre, ¿sí? Una incertidumbre ante la totalidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un médico, por ejemplo un cardiólogo, cuando no es un tema de corazón? Te deriva. ¿Por qué te deriva? Porque no sabe un carajo de las otras ramas, ¿se entiende? Es eso, ¿sí? Porque tiene incertidumbre ante la totalidad. ¿Qué es lo que dice acá? Yo solamente sé cardiología. Creo que lo voy a derivar a otro médico, a ver qué sabe el otro médico, ¿sí? Porque no sé qué es lo que tiene el paciente, ¿sí? Sé mucho de cardiología, pero bueno, pero no sé de las otras ramas. Entonces tengo incertidumbre ante la totalidad, ¿sí?